esta noche, con toda la reverencia que merece su palabra, vamos a entrar a un tema muy delicado y se necesita mucha sabiduría de Dios para poder desarrollarlo y que cada quien pueda entenderlo de la manera en que Dios quiere que lo entendamos. Ha sido la oración durante este día por ese tema. Vamos a ver entonces lo que platicábamos anoche en la siguiente diapositiva, lo que vimos en la Biblia acerca del sueño que Dios le reveló a Nabucodonosor. Babilonia imperó desde el año 606 antes de Cristo hasta el año 538 antes de Cristo, año en que fue derrocado en aquella noche que Belsasar vio la escritura Mene Mene Tekel Uparsin en la pared, y los medos y los persas empezaron a gobernar el viejo mundo. Los medos y los persas gobernaron desde ese año 538 hasta 331 antes de que Cristo viniera al mundo. Luego Grecia, encabezado un ejército por un tremendo guerrero joven llamado Alejandro Magno. Él aparece en la historia profética y gobierna desde el año 331 hasta el año 138 años antes de Cristo. Mañana vamos a hablar un poquito más de Grecia, pero hoy Daniel 7 nos habla de la cuarta bestia. Y recordemos que la palabra bestia es una palabra que significa en la profecía un reino, un poder, una nación, un país. Y Roma gobernó desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476, cuando fue dividida en 10 reinos. 10 tribus bárbaras invadieron Roma y se dividieron en 10 países que luego llegaron a ser Europa. Así que esta cuarta bestia, si ustedes se dan cuenta, las otras fueron vistas como un león, Babilonia, como un oso, Medo-Persia, como un leopardo, Grecia, pero esta bestia no tiene comparación con ninguna bestia. Dice, no sé ni cómo era una cuestión terrible. Lo único que tenía 10 cuernos, y de esos 10 cuernos salió otro cuerno pequeño que quebrantó a 3. Pero vamos a entrar entonces directamente al capítulo 7 de Daniel y vamos a empezar la lectura en el versículo número 7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte. ¿Quién era la cuarta bestia? Muy bien, ¿quién era la cuarta bestia? Roma. Dice, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente con todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué? Grandes cosas. ¿Qué encontramos acá? Vamos a hacer el primer resumen. Encontramos que hay 10 cuernos, es decir, 10 reinos. De ellos sale un cuerno pequeño, un reino más pequeño que todos, pero que había derrotado a 3. 3 son arrancados. Y el cuerno pequeño hablaba grandes cosas. Ese detalle de que hablaba grandes cosas es importante, porque mañana y pasado vamos a ver en Apocalipsis y también en los evangelios a qué se refería el Señor cuando profetizó que iba a hablar grandes cosas. Sigamos entonces el versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Le está diciendo, mira Daniel, todos estos reinos que están en la tierra están compitiendo por el poder, están compitiendo por gobernar el mundo, pero al final de toda la historia los santos van a recibir un reino que va a ser para siempre, y ese es el reino al cual Daniel pertenece, los discípulos de Jesús pertenecen, y cada uno de ustedes que aman a Jesús y que han entregado su vida a Él, también pertenecen a ese reino que va a ser para siempre. Versículo 19.
Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente a todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. ¿Quién era esta cuarta bestia? Roma. Era la que estaba gobernando cuando Jesús vino a esta tierra y siguió gobernando 476 años después. Asimismo, dice el versículo 20, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hay una diferencia entre los demás reinos. Los demás reinos han buscado el poder acá en la tierra, los gobiernos terrenales, pero este cuerno pequeño que va a salir dentro de los 10 tiene una particularidad, que habla grandes cosas y que hace la guerra contra los santos, contra el pueblo de Dios. Entonces quiere decir que es un poder que tiene intereses religiosos mezclados con política, porque no deja de ser un cuerno. Entonces es un reino, es un gobierno que es político, pero que también es religioso, porque se enfoca contra los seguidores de Dios. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios, el Padre. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Cómo se llama este cuarto reino? Roma. El cual será diferente a todos los otros, y a toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Dice acá que será diferente a los primeros. ¿Por qué es diferente a los primeros? Porque los primeros solo buscan un gobierno terrenal, el poder, mientras que este busca el poder terrenal, el gobierno, pero también el gobierno espiritual. Por eso pelea contra los santos. Por eso es diferente, dice acá, porque su interés ya no solo es gobernar políticamente, sino gobernar también de forma espiritual. Versículo 25 ya nos dice a qué se refiere, que hablará grandes cosas. Pero mañana vamos a ver datos muy interesantes de qué es hablar grandes cosas. Versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Esas son las palabras grandes que va a hablar. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Pero ¿por qué pensaría un poder cambiar los 10 mandamientos? Los mandamientos de Dios dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo, honra a papá y a mamá. Y luego empiezan otros 5 mandamientos que también son para el prójimo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, guardé mis pensamientos, se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué encontramos hasta acá nuevamente? Un repaso. Que los 10 cuernos son 10 reyes. Que entonces el cuerno pequeño también es un rey. 3 de estos reyes son arrancados. El cuerno pequeño habla grandes cosas, palabras contra el Altísimo. Siendo el más pequeño, dominaría a los demás y a la vez se exaltaría contra Dios, y también pensaría en cambiar los tiempos. ¿Y qué? Y la ley. Acá es donde tenemos que prestar mucha atención nosotros. Y esto que dice la Biblia
desde hace más de 2000 años, lo corrobora la historia. Lo que yo voy a decir hoy no me lo invento yo. Lo que yo voy a decir hoy está corroborado en la historia acerca del cumplimiento de esto. Entonces la Biblia lo profetiza y la historia lo ratifica. Hubo 10 reinos, 10 naciones bárbaras en las cuales Roma sucumbió. El poder de Roma se fraccionó y se dividió en 10, ¿sí? Pero si se dan cuenta, dice que iba a haber un reino diferente dentro de ellos, pequeño, pero que iba a ser más grande a la vez. Que iba a ser el más pequeño y a la vez el más grande. Y que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Que iba a perseguir a los santos y que iba a quebrantar a 3. Miren, la historia nos dice que hay 3 naciones bárbaras que fueron destruidas luego de que Roma se fragmentó. El Imperio Romano terminó su poderío en el año 476 de nuestra era. Pero la historia nos dice que son 3 naciones que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Dejaron de existir como naciones. Pero hubo un poder que se encargó de destruirlos por una razón religiosa. Y entonces, si la Biblia viene tan clarito hablando que primero estaba Babilonia, después venía Medo-Persia, luego Grecia y luego Roma, y que cuando se fragmentara Roma quedarían 10 naciones, de las 10 naciones 3 iban a ser destruidas por un poder pequeño, la historia no nos permite mentir. Surgió un poder religioso que empezó a mezclar el error con la verdad y se hizo llamar cristiano. Una iglesia que se llamó, al principio se llamó una iglesia cristiana mundial, universal, y destruyó a estas 3 naciones por razones religiosas. Veamos la siguiente diapositiva. La división de Roma fue por los ostrogodos, visigodos, francos, vándalos, suevos, alamanes, anglosajones, érulos, lombardos y burgundios. De esas 10 naciones son las que hoy son Europa. De esas 10 naciones fueron cambiando de tal manera que hoy se llaman de diferente manera. Algunos se siguen llamando muy parecido, pero es Europa. Pero de esos 3 desaparecieron, de esos 10 desaparecieron 3. Los érulos, ¿qué otro dije? Los vándalos y los ostrogodos. Y lo curioso es que ninguno de los otros reinos que están acá fueron no destruyeron a estos reinos. Estos 3 reinos, los visigodos, los ostrogodos y los érulos, ninguno de ellos los destruyó. Fue una guerra que emprendió ese nuevo poder que surgía como un poder cristiano, pero que en realidad no era tan cristiano. Estaba mezclando todas las tradiciones que venían desde Babilonia a Medo-Persia, las tradiciones religiosas que Medo-Persia heredó también a Grecia, y todo el paganismo que Grecia heredó a Roma. Este poder estaba empezando a mezclar esas tradiciones y esa falsa manera de adorar a Dios con la verdadera religión, la religión cristiana. Hubo un sacerdote llamado Arrio. Era un sacerdote de Alejandría. En la siguiente diapositiva, no lo voy a leer por el tiempo, pero ustedes pueden encontrar, yo aquí lo busqué en Wikipedia, pero ustedes lo pueden encontrar en cualquier enciclopedia y en la historia universal. Arrio fue un sacerdote que predicaba acerca de Cristo y predicaba acerca del Evangelio, pero él decía que no estaba de acuerdo con la forma en que la iglesia universal, ustedes saben, voy a mencionar una palabra, pero por favor no malinterpretemos lo que voy a decir. Universal también se puede decir católico, eso es lo que significa la palabra católico, universal. Ahora, como yo voy a mencionar cómo surgió el poder político que tuvo en su momento ese movimiento llamado universal o católico o mundial, voy a aclarar algo antes. Todas las personas que han creído en el nombre de Cristo Jesús son catalogados cristianos.
Y como yo soy adventista del séptimo día, voy a mencionar lo que los adventistas del séptimo día creemos acerca de la salvación, en cuanto a quienes se salvan y quienes no se salvan. Los adventistas del séptimo día estamos seguros que no todos los adventistas se van a salvar, que muchos adventistas se van a perder. Y pensamos que muchos cristianos de las iglesias evangélicas de otras denominaciones no adventistas se van a salvar y que también muchos de ellos se van a perder. Y muchas personas que pertenecen a la iglesia católica, apostólica y romana, apostólica y ¿qué dije? Romana, se van a salvar. Y que también muchos de ellos se van a perder. Es decir, no nos salva el hecho de estar en una iglesia adventista, católica o de cualquier otro nombre. No. Porque Dios juzga a cada quien de acuerdo a la luz que ha recibido, a la lealtad que tiene hacia Dios en su corazón y en su conciencia. Entonces, ni todos los adventistas se salvan, ni todos los de las demás religiones se pierden. Eso no lo predicamos nosotros, no es así. Entonces, cuando yo voy a hablar del poder que ejerció ese cristianismo que empezó a llamarse universal o católico, estoy hablando del poder que tuvo en Europa y que la historia lo corrobora. Es más, hay una época de la historia que se llama el oscurantismo. ¿Lo han escuchado? La edad del oscurantismo, búsquenlo y vean a qué se refiere. Se refiere a 1260 años que ese poder cristiano que mezcló la verdad y el error gobernó el mundo. La edad del oscurantismo, donde ni la ciencia progresó, ni siquiera progresaron las artes, todo se detuvo. Si el poder que ejercía ese poder católico decía la tierra es plana, nadie podía decir que la tierra era redonda. Y muchos que decían que la tierra era redonda eran muertos. Y Galileo Galilei, que decía que la tierra giraba sobre su propio eje, fue obligado por la iglesia católica a decir que no se movía, que el sol giraba alrededor de la tierra. No podía progresar nada, nadie podía asegurar nada si no era autorizado en Europa por el poder que estaba ejerciendo, ese poder religioso que empezó a llamarse universal o católico. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo los érulos depusieron al último emperador de Occidente, el adolescente Rómulo Augustulo, y luego fueron vencidos por los ostrogodos confabulando con Roma. Los vándalos derrocados en el año 534 por el emperador romano Justiniano y los ostrogodos vencidos por Justiniano en el año 538. En el año 538 es muy importante en la historia, y más los que seguimos la profecía, porque en el año 538 terminaron de ser destruidas estas tres naciones porque se opusieron a la doctrina que estaba predicando la Iglesia Universal. La forma en que se vea la palabra Trinidad. Los adventistas decimos deidad, que es lo que dice la Biblia. La deidad o la divinidad, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No es un adjetivo ni un calificativo correcto. Pero muchas iglesias usan el término Trinidad, y por esa palabra, por esa doctrina, estas tres naciones que seguían la doctrina de Arrio fueron destruidas por una cuestión religiosa. ¿Continuamos? Entonces, tenemos que los 10 cuernos son las 10 naciones bárbaras que invadieron a Roma imperial. Roma cayó como imperio, pero allí en un espacito pequeño de Europa sobrevivió como un poder eclesiástico. Y los que eran llamados emperadores, busquen esto en la historia, porque si yo les miento, ustedes mañana me pueden decir que les mentí y me pueden decir mentiroso. Los emperadores dejaron de llamarse emperadores de un gobierno terrenal y asumieron el nombre de sumos pontífices. Y todo el sistema, así como cuando Roma se reunía para elegir al nuevo emperador, sigue reuniéndose incluso hasta nuestros días para elegir al nuevo sumo pontífice. Ese es un sistema que no está en la Biblia. No está así en la Biblia. ¿Se recuerdan ustedes que los reyes heredaban el reino a sus hijos?
Pero los romanos no tenían ese sistema. Ellos, cuando moría el emperador, el hijo no heredaba. Ellos elegían a otro emperador. Y esa es la forma en que venía trabajando el sistema religioso desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Que el cuerno pequeño demuestra la historia que es Roma en su forma eclesiástica llamada Roma papal. Y que los 3 cuernos arrancados fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Repito, la profecía está hablando del poder que ejerció Roma después de su forma imperial en su forma eclesiástica. No estoy hablando de nadie que profesa la fe católica, porque el que profesa la fe católica tiene una relación con Dios que solo Dios puede juzgar. Y sé que en el cielo van a haber muchos católicos, muchísimos católicos. Tal vez van a haber a más católicos que adventistas. Es posible. Porque no nos salva la iglesia a la que vamos, nos salva creer en Cristo Jesús. Así que yo quiero dejar bien claro esto para todos los alumnos y jóvenes que son católicos. No vemos ningún problema con eso. Ahora, versículo 25, perdón, versículo 25 nos toca, veamos. Bueno, acá dice que en el año 538 Roma había vencido a sus enemigos. ¿Y qué nos dice Daniel que pasaría entonces? Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Han oído la palabra Inquisición? ¿Y han leído quién implementó la Inquisición en el mundo? El poder de la Iglesia Universal. Yo quiero que separemos bien el poder a quienes profesan la fe católica. Eso es muy diferente. Hablo del poder. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 derribará. Versículo 25. Tiempos y medio tiempo. ¿En qué año fueron derrotados los érulos, vándalos y ostrogodos? Bueno, terminados de ser vencidos. El año 538. Año muy importante, porque ahora dice, bueno, cuando tome el poder va a perseguir a los santos por tiempos y medio tiempo. Vamos a ver. El año hebreo, en el lenguaje que Dios habla en la profecía, el año tiene 360 días en el calendario hebreo. Entonces, un tiempo es un año, 360 días, en la profecía 360 años. Tiempos, multiplicamos 360 por 2 y nos da 720. La mitad de un tiempo hacemos lo contrario, 360 dividido 2, 180. Lo sumamos y nos da 1260 días, que en este caso se convierten en 1260 años. ¿En qué año empieza a correr esto? En el año 538, cuando Roma consolida su poder nuevamente. Y ustedes pueden leer en la historia que para que un rey pudiera asumir al reino en Europa, ya estamos hablando del rey de España, rey de Inglaterra, todos los países europeos, no podían asumir si el sumo pontífice de la Iglesia Universal no le daba la bendición. Y en muchas ocasiones, por problemas políticos o personales, el sumo pontífice de la Iglesia Universal no bendijo al rey y no pudo tomar posesión. Está en la historia. Sigamos. Aquí está lo del día por año para que tengamos la base bíblica. Ya la habíamos dado el viernes por la noche. Conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Como es profecía, le aclara que día por año te lo he dado. Muy bien. Entonces son 1260 años. Inició, sigamos, en el año 538. Ahora le sumamos entonces 1260 años. Y si sumamos
538 más 1260, 8 más 0, 8, 3 más 6, 9, 5 más 12, 17, nos lleva al año 1798, hace 220 años. Yo les dije, no recuerdo si el viernes o el sábado, que la Biblia nos demostraba que el tiempo del fin empezaba ¿en qué año? 1798. Todo lo que estoy diciendo lo podemos corroborar en la historia. 3 reinos cayeron, el último de ellos en el año 538, empiezan a correr 1260 años y llegamos hasta el año 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Porque dice, va a tener poder, va a vencer a los hijos de Dios y los va a perseguir, pero son 1260 años. A los 1260 años se le va a acabar ese poder. ¿Qué pasó en 1798? Bueno, 9 años antes empezó algo muy conocido en la historia, la Revolución Francesa. ¿Han escuchado la Revolución Francesa? Miren, los alumnos y alumnas que leen y les gusta leer la historia y les gusta la lectura, están comprendiendo perfectamente esto. Y quienes no les gusta leer, tal vez les está costando un poquito, pero voy despacio. Y es más, ¿sabes qué? Si hay una parte que te quedaste, que ya no entendiste cómo hoy veníamos, puedes levantar tu mano y decir, y repetimos, si te quedaste en alguna parte. Estamos aprendiendo. ¿Quién lideró la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte. Pero Napoleón Bonaparte, él era católico, apostólico, romano. Y yo menciono esto de católico, apostólico, romano porque en algún momento de mi vida yo recibí en un colegio católico el catecismo. Y entonces me enseñaban a mí que yo era católico porque era de la Iglesia Universal, que era apostólico porque seguía a los apóstoles de Jesús y que era romano porque seguía a la Iglesia romana. Aunque Jesús no es de Roma, Jesús es de Judá. ¿Sí? Pero esto se le llama dentro del sistema del poder de la Iglesia Universal, se le llama el nacionalcatolicismo. La gente está más dispuesta a dar su vida por su fe que por su tierra. De tal manera que si un día las leyes de nuestro país o de cualquier país del mundo entraran en conflicto con las leyes de Roma, dice que tú primero eres romano que guatemalteco. Y estarías dispuesto a pelear aún contra tu país por defender tu fe romana. Eso es el nacionalcatolicismo. Este hombre, Napoleón Bonaparte, él era católico, apostólico y romano, pero sabía que estaba funcionando mal este sistema de reyes y este sistema de gobierno papal en Europa. Y entonces crea la revolución, pero como él es católico, él envía a un general del ejército que era ateo, un general muy famoso en la historia que se llama Alejandro Berthier o Alexander Berthier. Y él, que si era ateo, viaja hasta Roma, invadió el Vaticano y tomó preso al Papa Pío VI. Y el Papa Pío VI fue llevado cautivo y murió preso. El New York Times de aquel año publicó: la Iglesia Católica ha recibido una herida de muerte porque el Papa fue tomado preso y el poder que ejercía sobre todas las naciones, porque la Iglesia Católica era la que gobernaba sobre los reyes de Europa. ¿Se acuerdan ustedes cómo se le llama a los reyes que autorizaron a Cristóbal Colón venir a América? ¿Los reyes qué? Los reyes católicos de España. ¿Sí? Todo lo que se hacía en Europa tenía que ser bendecido y avalado por el sumo pontífice de la Iglesia Universal. Continuemos. No voy a leer todo esto por el tiempo, pero fue un bombazo a nivel mundial. ¿Cómo? Tomaron preso al Papa y se lo llevaron y murió preso. Y se acabaron los 1260 años que la Iglesia Universal
tuvo el poder en el mundo y se acabó la etapa del oscurantismo y la ciencia empezó a progresar y el arte empezó a progresar y la música empezó a progresar, todo empezó a progresar. Antes de 1800 no había electricidad, no había vehículos, no había muchas cosas. Sin embargo, todo lo que se desarrolló después de esa herida mortal es increíble. En 100 años se han descubierto se han descubierto tantas cosas y la ciencia ha avanzado tanto, mucho más que en esos 1260 años de oscurantismo. Busca tú qué significa el oscurantismo, busca qué es la Inquisición. La Inquisición es que si tú no aceptabas la doctrina católica, te torturaban hasta que confesaras que el sumo pontífice era el representante de Dios acá en la tierra. Te torturaban. Amarraban a unos a caballos, y un caballo para allá y otro para allá, y los despedazaban. Y crearon tantas máquinas. Ustedes pueden ver el History Channel, que no es un canal evangélico ni adventista. En el History Channel pasan muchos programas de todo lo que se hizo en la Inquisición. Crímenes tan terribles. Esos crímenes no lo cometieron los católicos. Lo cometieron los políticos que usaron la fe y la religión para tener el poder. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Y me agrada lo que acabo de escuchar, porque yo escuché, cuando decimos que vamos a pasar al tema, sin embargo anoche y hoy que decimos lo vamos a dar hasta acá, qué bien, bendito sea el nombre de Dios, que hay jóvenes y señoritas que les está interesando este tema. Yo quiero que te vayas hoy con algo claro. Una cosa es el poder y otra cosa es el pueblo. Nuestros gobernantes podrán ser corruptos, pero no quiere decir que el pueblo de Guatemala sea corrupto. Los líderes religiosos muchas veces han sido corrompidos, pero no quiere decir que el pueblo sea corrupto. Quiero que tengas eso claro. Las iglesias, cualquier iglesia, y ahí no se salva ninguna, puede cometer errores y puede ser corrompida en sus cabezas. Pero siempre en cada pueblo, en cada iglesia, hay almas fieles a Dios y Dios les llama a mi pueblo. Dice Romanos 13, versículo 8. Y en lo que lo buscamos acá, te voy a decir que mañana vamos a ver cómo Apocalipsis ratifica y nos da mucha más información que la que vimos hoy. Hoy te puede decir con muchas dudas y decir, no puede ser lo que está predicando el director. Pero mañana vas a ver en Apocalipsis y en Mateo cómo el Señor Jesucristo nos describe todo lo que dijimos hoy con mucho más detalle. Romanos 13, 8. Busquémoslo por favor en la diapositiva. Es el texto que le da nombre a esta serie de temas, Conociendo el Tiempo, esta campaña o estas conferencias. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Vestíos del Señor Jesús y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en comilonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no fomentéis los malos deseos de la carne. ¿Y qué relación tiene este versículo con la profecía y con todo lo que estamos hablando? Porque mira, si no es el amor el que gobierna nuestros corazones, si no es el amor el que nos hace actuar con el prójimo, con el semejante, dice 1 Corintios 13, las profecías de nada sirven. Así que el propósito de las profecías es que conozcamos qué hora de la noche es, en qué momento de la historia estamos. Pero al final y al cabo todo debe llevarnos al amor de Cristo
y amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Que Dios les bendiga.